Todos hablar. Marco territorio, Voy. Bueno, ya que le dije a echar de mundo las mesas. Muy bien. ¿Organizamos un poquito? Podríamos decir que la primera parte de esta especie de despertar o esta especie de elección que podemos hacer para ser guerreros, ¿no?, de la libertad total, como estábamos hablando, es darnos cuenta y empezar a incorporar estas ideas en nuestra vida, ¿no es cierto?, sobre que el universo que estamos viviendo es nuestra propia mente. Es decir, no existe un real afuera. Por ejemplo, la película Matrix, ¿no es cierto?, nos muestra un poquito eso, ¿no? Cómo las personas creen que están viviendo una realidad, porque en realidad lo que nosotros interpretamos como realidad es toda esta información que entra, y hasta si ustedes leen un libro que se llama Biocentrismo, de Robert Lanza, que es una persona, un premio Nobel, ¿sí? Él explica todo lo que es la física cuántica en un solo libro de una manera espectacular, en donde la física cuántica también dice que hasta el espacio es una ilusión, no solamente el tiempo, ¿sí? Dependiendo de cómo uno se mueve, el espacio también cambia, ¿se entiende? Entonces todo lo que vos estás interpretando como espacio también puede ser hasta un truco de tu cerebro. Entonces nosotros, al saber que una de las cosas número uno que traemos al camino del guerrero es que el guerrero empiece a aceptar esta idea y a comprender esta idea de que el mundo es lo que yo creo que es, que el mundo es la proyección, ¿no es cierto?, de mi conciencia, y que yo tengo libre albedrío, ¿sí? Eso te conecta también a eso. ¿A dónde te lleva? Eso te lleva a ver el poder que tenés, el poder de crear lo que estás creando de manera inconsciente, pero que podés empezar a hacerlo consciente. La parte número 2 sería que uno no está pudiendo crear de manera consciente porque toda la energía disponible para la creación de tu mundo está siendo mal gastada por lo que, por ejemplo, los toltecas llamaban ¿cómo se dice?, la modalidad de la época. Es decir, cada época en la que nosotros nacemos tiene ciertas ideas, ciertas culturas, todo lo que es lo cultural, que vendría a ser historia personal, ¿no es cierto? Nuestra historia personal, que es nuestro árbol genealógico, lo que vive nuestra madre desde los 0 hasta los 3 años, es como si lo viviéramos nosotros, y estamos tratando también inconscientemente de reparar eso que la mamá vivió, ¿sí? Ahí están conectados cerebro-cerebro. La mamá vivió una emoción y eso que yo les conté que se grababa un circuito neuronal en el cerebro, nada más que cuando la mamá está embarazada, el circuito neuronal, en lugar de suceder en el cerebro de la madre, sucede en el cerebro del niño. ¿Se entiende? Y ese niño vino con una función biológica, ¿sí? Es decir, tiene una función en la manada. Hay muchísimas manadas. Cuando estudias Proyecto Sentido en biodecodificación, vas a ver que puede ser un niño que viene a proteger a mamá de papá, entonces se llama el mosquetero de la reina, que tiene que estar disponible para la madre todo el tiempo. O hay una hija que se llama la hija suplente, que es la hija que viene a suplantar a mamá, es decir, es como si fuera una sirvienta, ¿no? Vengo y yo también lavo, yo también hago el plancho esto, también hago también como de mujer de mi papá, ¿se entiende? Esta que también tiene que estar 24 horas a servicio de los padres, por ejemplo. El niño medicamento que viene a sanar la depresión del clan o la depresión de mamá. El hijo pilar que viene a sostener a todo, el hijo bastón de la vejez, que es el que se tiene que permanecer solo, sin hijos, sin dinero, para cuidar a los padres cuando están enfermos, ¿no? Son tareas para las cuales fuimos construidos, o sea, nuestro cuerpo biológico fue construido para que haga una tarea en nuestra manada, ¿sí? Y eso también tenemos que liberarlo. Eso se puede liberar también en la misma carta, porque como eso es biológico, en la misma carta de la liberación del clan, vos ahí ponés: yo hoy renuncio a esta tarea que me trajo el clan de hacer esto, ¿no?
porque tiene que ser bien movilizador, porque son cosas también que no podemos evitar, como un hijo bastón que si no ayuda a los padres siente culpa, como un hijo pilar que si no está, o el hijo medicamento que tiene que estar sanando a todo el mundo, entonces se busca parejas, por ejemplo, que haya que sanar, ¿no es cierto? Y si no lo sana, siente culpa, ¿sí? Entonces, todo eso es historia personal, más todo lo que nosotros fuimos viviendo. Eso es la historia personal que el guerrero intenta, ¿no es cierto?, eliminar esa historia personal, todo lo que uno se cuenta. ¿Eso en qué te ayuda? En las voces, en que estas entidades ya no se pueden basar en el pasado. Entonces no pueden utilizar el pasado porque vos ya lo tenés, te lo limpiaste, no tenés pasado. Si vos no tenés pasado, hay un montón de cosas de las cuales no podés hablar. ¿Se entiende? Entonces, y luego está la otra parte que es la historia, la importancia personal, a lo que yo le doy importancia. Cuando yo me siento muy importante, cuando el otro, hago al otro muy importante, cuando me creo tan importante de que soy la víctima de mi película, ¿no es cierto? Y dijimos cómo podíamos eliminar el conflicto este que viene del clan, ¿sí? Con este acto psicomágico, porque necesitamos afectar al reptiliano, ¿no? También el proyecto sentido desde el punto de vista de la función que tengo para hacer mi clan, es decir, esta función de ser la hija que está disponible para mamá, o todos estos proyectos, es decir, la pregunta sería ¿qué tengo que hacer o qué tengo que ser para que mi familia me acepte? Y eso también es muy fuerte, eso también lo podés quitar ahí en la carta, digamos, porque es un shock muy grande a tu parte biológica, ¿no es cierto? Y luego está todo lo que es nuestra historia y la importancia personal. Digamos que hay dos facetas que nosotros vamos trabajando todo el tiempo. Digamos, una parte práctica, que es la parte terapéutica, que podemos utilizar la vía de codificación, y la parte energética, que estábamos hablando de cómo nosotros tenemos que estar presentes en nuestro cuerpo. O sea, la parte práctica son estos actos psicomágicos, a dónde voy a buscar el conflicto, ¿no es cierto? Y después está la parte espiritual, y la que uno se lleva todo el tiempo, durante todos los días, digamos, uno está haciendo un trabajo interno para... Pero ya tenemos esta herramienta, ¿no? El punto de encaje no compasión, que ya vamos a llegar ahí. Otra cosa que usa el guerrero todo el tiempo, ¿sí? Todo el tiempo, es la idea de la muerte, ¿sí? La idea de la muerte. ¿Por qué el guerrero usa la idea de la muerte? Porque nuestro ego, este ego que tiene una historia, este ego, ¿por qué nuestro ego agarra todo el poder? ¿Sí? Ellos hablan de dos partes, el tonal y el náhuatl. Dice que nuestra conciencia, para estar acá en esta realidad, tiene una parte que se llama tonal. El tonal es el que toma toda la información que entra y la transforma en el mundo. Organiza la información y la transforma en el mundo. Dicen los toltecas, ¿no es cierto?, de que ese, que es el guardián de nuestro inconsciente. ¿Por qué? Porque si alguna vez han llegado a un estado muy profundo, la realidad se deforma. Por ejemplo, ellos trabajan muchas veces con plantas de poder. Las plantas de poder son los hongos psicodélicos, el peyote, por ejemplo. ¿Y para qué trabajaban esos ellos? Porque eso lo que hacía es como que apagaba el tonal y vos podías ver la energía como está en el mundo. Es decir, cuando has entrado en algún estado de esto, cuando vos has estado hay un estado en que para tu cuerpo sentir toda la energía, todo como se está moviendo el universo en ese momento, es como demasiado. ¿Se entiende? Es muy intenso, es tan intenso que no lo soportaría el cuerpo. Entonces como que el tonal, que vendría a ser una especie de ego, es como que achica las cosas para que vos las puedas vivir. ¿Se entiende? Es como que lo organiza, pues es el organizador. Pero ese organizador solamente existe mientras vos tenés vida. Ellos hablan de dos partes. El náhuatl, que vendría a ser esta energía que nosotros tenemos de vida y que conecta con el alma, que es infinita, que es todopoderosa, que es, puro amor, ¿no es cierto? Y el tonal, que es esta parte que organiza la información que está viviendo la conciencia a través de nuestro cuerpo. Pero el tonal sabe que va a morir, porque solamente existe cuando nazco y después desaparece cuando muero, es decir, mi ego. Entonces por eso es que quiere ser el protagonista de toda la película,
Entonces, en lugar de ser un guardián que te cuida, pasó a ser un guardia, celoso. Es por eso que no quiere que vos te liberes, que entres en estos estados. ¿Se entiende? Porque es como si fuera el ego, lo que tiene es el apego. ¿Se entiende? Entonces se apega a todo y quiere que todo sea para él. Entonces, ¿qué es lo único que uno puede, que lo que el guerrero tiene que tener todo el tiempo? La idea de la muerte, es decir, el tonal, para engañarte, lo que hace es que te hace creer inmortal, ¿sí? Te hace creer de que vos tenés todo el tiempo del mundo para cambiar. Te hace creer de que vos podés estar 10 años más así, que podés estar 5 años más de una manera, que vos podés, más adelante, cuando logre esto, voy a hacer el acto psicomágico, voy a cambiar mi vida, porque tenés una idea, ¿sí?, errónea, de que tenés tiempo para el cambio, cuando en realidad eso es una idea. Puede pasar que cualquier cosa y vos podés morir hoy. ¿Se entiende? Entonces, el ego lo que te hace es tener esa idea de que vos tenés, de que vas a vivir hasta los 100 años, de que vas a vivir hasta los 50, que vas a vivir a los 40, y eso te hace perezoso. ¿Se entiende? Cuando el guerrero lo que sabe es que todos los días puede ser su último día sobre la tierra, porque esa es una realidad. Hoy puede ser el último día sobre la tierra. El ego te dice, no, ¿por qué va a ser el último día? Es impresionante, es muy bicho, sabe cómo engañarte, ¿se entiende? Para quedarse ahí con todo, con toda la experiencia. Entonces, una de las cosas que hace de que el ego se vaya es la idea de la muerte. Entonces vos estás en una situación terrible en tu vida y tu ego está en su novela. Entonces el guerrero trae la muerte y dice, si yo me muero hoy, si yo en este momento, de acá a 10 minutos me estoy muriendo, ¿qué tan importante es esto? ¿Se entiende? ¿Qué tan importante es esto? Hay un motivador que está siendo muy conocido en Estados Unidos que tiene un libro que se llama Te vas a morir. ¿Se entiende? En donde a toda pregunta que viene dice, no sé, Robert, no sé qué voy a hacer, porque no sé si elegir esta carrera o esta carrera. Él dice, te vas a morir. ¿Se entiende? Y si te vas a morir, ¿cómo querés vivir tu último día? ¿Cómo querés vivir tus últimas horas? ¿Se entiende? Entonces, la muerte no te miente. La muerte siempre te va a hacer elegir bien. ¿Se entiende? Porque si vos decís, ay, estoy en esta relación y no sé qué hacer, y vos decís, te vas a morir, ¿no? Nosotros hacemos otra cosa. El guerrero se acecha a sí mismo con la muerte de estas personas. No, porque no sé si separarme o no separarme. Por ejemplo, que es la más típica, el 80% de los casos son así. Entonces, decís, bueno, hacé de cuenta, primero, vamos a tomar conciencia. Primero, hacete responsable que vos lo elegiste. Paso número 1, ¿vale? Entonces, hacete cargo de que vos lo elegiste. Que nadie te está poniendo una pistola en la cabeza para que vos estés con esa persona. ¿Se entiende? Es la mente, la idea, ¿no es cierto? Entonces, y que no va a cambiar, ¿sí? Porque vos no podés cambiarlo, ¿sí? No se está metiendo Dios. ¿Por qué te va a meter vos? ¿Se entiende? Es una idea. No podemos cambiar el claro. cerebro reptiliano nuestro. Sí, va a cambiar el otro, ¿no? Hay unos memes que están haciendo en uno de los grupos que dice, ya suficiente tengo con mi ilusión para encargarme de la tuya, ¿no es cierto? Entonces vos imaginate, entonces yo le hago una prueba que dice, bueno, vos imaginate que vas a vivir 5 años más con esta persona, así. Está, ¿eh? Y bueno, a ver cómo lo sientes. Y esas personas hacen de cuenta y vos te pones así y decís, bueno, por esta línea temporal sigo en esta situación, por esta línea temporal tomo otra decisión. Entonces, si por la línea temporal que vos elegiste y te imaginas que vas cambiando por ahí, todo, y te imaginas toda tu decisión de seguir, por ejemplo, en esa situación o de hacer algún cambio pero que no te sientes bien, y vos te trae la sensación de cansancio, de contención, de contracción, perdón, de pesadez, eso es muerte. ¿Se entiende? Porque, como yo le dije, usted tiene la energía para vivir 150 años, entonces si vos estás en un trabajo que no te gusta, todos los días en un trabajo que no te gusta, te estás matando a vos mismo. ¿Se entiende? Entonces, si yo sigo con esto 10 años, es la muerte. Entonces, la muerte es uno de los elementos que usamos
para acechar a estos personajes. Es decir, el personaje está quejándose de algo y vos le traes la muerte y le decís, ¿qué pasa si fuera hoy mi último día sobre la tierra? ¿Cómo querés pasar tu último día sobre la tierra? Con alegría, con humor, ¿se entiende? Es tan importante no hablarle a tu papá, es tan importante estar peleado con fulanito, con menganito, ¿se entiende? La importancia personal, ¿sí? La historia personal, toda esta importancia personal que tiene el personaje, con la idea de la muerte yo me puedo acechar. Entonces la muerte, ellos dicen, está a un brazo del lado izquierdo y que en cualquier momento te puede tocar. Entonces cuando el guerrero está ahí sintiendo, ¿no?, esa pena por sí mismo, esa compasión por sí mismo, ¿no es cierto?, le pregunta a su muerte si es para tanto. Y la muerte dice, no, todavía no te toqué. ¿Sí? Porque y ahí es donde el ego se hace hacia atrás. ¿Sí? Porque él justamente a lo que le tiene miedo es a la muerte, porque sabe que va a morir. ¿Se entiende? Entonces la muerte es el elemento también que utiliza el guerrero para energizarse. ¿Se entiende? Te energiza la muerte. Cuando vos decís, a ver, sigo con esta situación y digo, lo pongo en situación de muerte, y automáticamente puedo decir, no, tengo que irme de acá, esa idea de muerte te da toda la energía para irte de ahí. ¿Se entiende? Porque la idea del ego, de esto de crear tiempo, como él tiene miedo a la muerte, porque sabe que él va a morir. La única certeza que tiene es que va a morir. Es una de las únicas certezas que puedes tener. ¿Se entiende? O sea, que vas a morir un día. Tu ego va a morir, tu cuerpo, tu identificación con la forma. ¿Se entiende? O sea, la identificación con la forma significa de que el ego, como tiene este apego, se identifica con una forma. Con la forma en todo tipo de cosas. Por ejemplo, me puedo identificar con la forma que tiene que tener una pareja. La forma en su sentido de cómo tiene que ser la pareja, lo que quiero vivir con la pareja, ¿se entiende? Y me identifico con una forma y me aferro a esa forma. ¿Se entiende? Esa forma está condenada a morir. Siempre. ¿Se entiende? Porque nada, todo en el universo es efímero. ¿Sí? O sea, lo que existe, no existe la permanencia en el universo. O sea, está la entropía que hace de que, por ejemplo, cualquier objeto, ¿no es cierto?, tiene alto, ¿no es cierto?, profundidad, ¿no es cierto?, y ancho, y permanencia. Pero esa permanencia, lo que es una ley de la termodinámica, ¿no es cierto?, que tiene que ver con una entropía también, es decir, estos átomos en algún momento van a dejar de existir, va a haber una entropía de esto. Entonces, eso es la idea de la muerte, hace de que tu identificación con tu forma de ser, con tu forma mental, con tus ideas, vos le traes la idea de la muerte y eso desaparece. Entonces, una de las formas también que tiene para acecharse y que tiene que estar siempre ahí es la muerte. Por eso cuando vos me hablas de la muerte, digo, está bueno que uno haya vivido la muerte de personas. ¿Por qué? Porque el guerrero utiliza eso para acecharse. Es decir, viví la muerte de un amigo repentinamente. Viví la muerte, entonces eso hace de que yo entienda que no soy inmortal. Porque el ser inmortal no se mueve. ¿Sí? Un ser que es inmortal no se mueve. Tiene todo el tiempo del mundo para cambiar. Tiene todo el tiempo del mundo para hacer lo que quiera hacer. Tiene todo el tiempo del universo. Entonces, si vos tenés todo el tiempo del universo, no te moves. La muerte es la fuerza que te lleva a que vos quieras cambiar en tu vida, que vos quieras ser feliz. ¿Se entiende? Porque sabes que tu tiempo acá es limitado. ¿Se entiende? Como ego, como forma egoica. ¿Se entiende? Entonces, la muerte es otra de las cosas que nosotros podemos utilizar para acecharnos. ¿Sí? Entonces, eso cada uno lo va incorporando de a poco. El que más le resona la muerte, pero son cosas que cuando uno no está centrado puede traer, ¿no? Es decir, el punto de encaje de no compasión, el sentir la emoción, son todas herramientas, ¿no es cierto?, que podemos tener, y la muerte es otra herramienta que podemos tener para eso. Sobre todo te hace de que vos te muevas, porque en la vida del guerrero lo que hace la muerte es que te empuja a moverte. Y el guerrero lo que hace es que cuando percibe que se tiene que mover, se mueve. ¿Qué significa que percibo
que me tengo que mover. Estoy en una situación laboral, por ejemplo, en donde estoy bien con mi situación laboral, pero ya está en la parte de abajo, en donde ya tiene que cambiar la situación laboral. ¿Sí? Está llegando la muerte de esa situación. Entonces, empiezo a ver que me empiezo a sentir mal en mi trabajo, que ya no tengo ganas de ir, ¿no es cierto? Y todo eso es muerte. ¿Sí? Esa es la muerte que te está hablando para el guerrero. Porque ese camino, si lo sigo, es un camino de muerte. Es decir, voy a consumir energía y me voy a morir antes. Entonces esa sensación, al guerrero le dice la muerte acechándome. Es decir, que cuando percibo que esta situación ya no va más, porque me hace consumir toda esta energía, ahí es donde el guerrero dice, bueno, esto es la muerte. ¿Se entiende más o menos? ¿Sí? ¿Y quién no ha estado en esa situación de decir, si sigo con este chabón, me muero? Si sigo con esta situación laboral, me muero, es la muerte. ¿Se entiende? Porque es el desgaste energético de mi conciencia. Entonces, el guerrero lo que aprende a hacer es a moverse rápido. ¿Sí? O sea, percibo la muerte, me muevo. Percibo la muerte, me muevo. Percibo la muerte, me muevo. Y dicen los toltecas que llega un momento donde la muerte ya te deja de acechar. ¿Sí? Es como que sabe que vos te movés. Entonces ya no te trae estas situaciones oscuras para que vos te muevas. ¿Se entiende? Porque sos un ser despierto. ¿Sí? Vos ya fluís con la situación. No llegas al punto donde tiene que venir la muerte a moverte. ¿Se entiende? Sino que ya fluís con toda la situación. Y para fluir con toda la situación tengo que estar en mi cuerpo, tengo que estar alerta, tengo que estar presente. Entonces ya cuando estás presente ya no te molesta la muerte. Después de que te estuvo jugando con vos, ¿vale? Pero vos te moviste y después de la muerte ya no te mueves. ¿Se entiende? El moverse puede ser un cambio en realidad, no necesariamente uno tiene que dejar Es un cambio. un trabajo, por eso es un cambio. Es un No cambio. tenés que irte del trabajo o irte de la relación, sino uno generar uno mismo un cambio en Lo eso. que Y sea. bueno, cuando uno hace un cambio, no espera del otro, obviamente, o de que la situación cambie, sino uno mismo cambiar ya es un movimiento. Sí, es un cambio, es un movimiento. Es decir, una de las cosas que tenemos que entender es que si sigo pensando igual, actuando igual y haciendo igual, el resultado va a ser el mismo. Claro. ¿Sí? Buscaré en ese acecho, ¿no? Decir, bueno, esto es muerte, a ver qué puedo hacer. Bueno, a ver, me imagino que, y si me separo, ¿cómo me siento? También siento muerte, no es separación. A ver, y si hago este cambio, ¿cómo me siento? No. ¿Sí? Hasta que encontrás el cambio, en realidad, el guerrero lo que hace es para su diálogo interno y le pregunta a su inconsciente, ¿sí? ¿Cuál es el cambio que tengo que hacer? ¿Hacia dónde me lleva esto? Y listo, ¿qué voy a estar pensando? Si sé que no sé pensar, ¿se entiende? Y ¿Sí? después es un estilo de vida. ¿Cómo? Y después es un estilo de vida, como vos decís, es como que de repente después en todas las circunstancias de tu vida vos vas a generar esos cambios cuando son necesarios en uno. Claro. Después digamos, estás despierto y ya no te aparecen estas situaciones de muerte, ¿sí? O sea, porque no dejas que la cuerda se estire tanto, ¿vale? Apenas la siento y no cambio. ¿Hay otra forma que se presente la muerte? ¿Cómo? ¿Hay alguna otra forma que se conciba que se te presente la muerte? Por ejemplo, No sé. la muerte desde el punto de vista del guerrero es eso, es decir, la situación, el camino ese por donde vas, te lleva a la muerte. O sea, derroche energético. Un Sí, derroche pero energético. hay desde algún otro plano uno puede percibir que está la muerte. Mira, ¿La si podés vos ver? sos sensible, se siente la muerte, ¿sí? Como si fuera un chucho que te pasa por la espalda. ¿Se entiende? Se percibe como un chucho en la espalda. Te pregunto también por experiencias propias y por experiencias de gente conocida que me ha dicho, de acá atrás. Eso. ¿Entendés? Eso. O una cosa así, tipo un pájaro negro, que ves o sea, más sensitivo es esto. Pero por ejemplo, si vos viste el pájaro negro o mucha gente lo ve como una sombra negra, ¿sí? Eso te provoca una sensación de chucho. ¿Se Claro. entiende? Es algo Esa que es la marca, muerte. es algo que es fuerte, es fuerte. Sí. Pero es así, es pero instantáneo. que eso al guerrero no le sirve. A no ser que diga, ¿qué estaba pensando cuando apareció esto? Claro. ¿Se entiende? O sea, cuando ya
porque ahí pareció, le estás tomando la muerte como si fuera una entidad No, no digo que alguien haya visto la vaca en el medio de algo después de haber No, pero por que estar en ejemplo, un estado de conciencia y de golpe decir... ¿qué pasa? Muchas veces cuando vos haces este ejercicio de decir, bueno, sigo con esta situación así y me viene la muerte, ¿se entiende? Te viene a decir despertar. Claro. Tenés que cambiar de dirección. Sí, Hay mucha una gente, cuestión. claro, pero generalmente ya estabas pensando algo, estabas con una historia antes y eso tenés que analizar. Claro. ¿Se entiende? Lo que hace la mente es que se centra en esa cosa, ¿sí? Pasó un chucho y el coso, no, pero eso no me, el guerrero dice, eso no me importa, me interesa saber qué estaba pensando antes. Algo me está diciendo. Entonces, porque si no caemos en obsesiones. Claro. ¿Se entiende? Que son mentales, son obsesiones mentales. Que muchas veces pasa porque en el camino del guerrero hay dos tipos de personas, ¿sí? Dos tipos de guerrero, ¿sí? El acechador, ¿sí? Y el ensoñador. El acechador es una persona que tiene muchísima energía y recursos y se está acechando a sí mismo, ¿sí? Puede permanecer en ese estado y hasta que llega a un punto donde ya conecta con la intuición. En cambio el ensoñador ya está conectado con la intuición, ya ve cosas, ya hace un montón de cosas, pero no tiene la fortaleza que tiene el acechador para mantenerse en un estado de conciencia fuerte, ¿se entiende? No tiene la fortaleza del acechador. Entonces yo puedo ser un ensoñador o puedo ser un acechador. ¿Se entiende? Acechar, ¿por qué se llama acechar? Porque a partir del punto de vista en que vos sabés que estas entidades mentales no sos vos, te tenés que convertir primero en un cazador. ¿Y qué vas a cazar? Vas a cazar tus costumbres, ¿sí? La mente lo que hace es convertirte en un bicho de costumbres, ¿sí? Cuando vos sos un bicho de costumbre, cuando siempre pensás lo mismo, cuando siempre actúas igual, cuando todos los días haces lo mismo, va a ser muy fácil de atrapar para la muerte. ¿Se entiende? Por eso te volvés un cazador, porque si vos cazás, ¿cómo haces para cazar a alguien? No para cazar así, ojalá supiera eso, para que haga un libro, todos los que están con esa necesidad de casarse, ¿no? No puedo entender. Pero ¿qué pasa? Cuando vos estás en la naturaleza, te vas a dar cuenta de que todos los animales tienen costumbres. Van a tomar el agua a la misma hora, en el mismo lugar. Entonces si vos aprendés esas costumbres, los cazas fácilmente. Entonces la idea de ser un cazador, acechador, ¿sí? O un guerrero cazador, es que vos vas a acechar esas costumbres, que son las que te duermen, te adormecen. Es decir, todos los días llego a mi casa y hay egos que les encanta, no les gusta que los saques de su sueño. ¿Por qué? No, porque yo todos los días llego a mi casa y me pongo un vasito de vino y me pongo a cocinar. Y vos les sacás la costumbre y sienten miedo, ¿se entiende? Pero son más fáciles de cazar. ¿Por qué? Porque van a defender esa estructura, ¿no es cierto?, a la muerte. Hasta la muerte. Y hasta he visto, ¿no?, que lo hacen hasta la muerte. Es decir, viene la enfermedad, y prefieren morir antes de cambiar. Yo, antes de cambiar, lleve la paz. Yo soy así. ¡Pum! Se lo lleva la paz. Yo soy así. Yo soy así. Ulises, por ejemplo, los ataques de pánico, eso, ¿tiene que ver también? Bueno, el ataque de pánico, viste, la palabra pánico viene de la palabra, ¿no? Encuentro con Dios. Y tiene que ver con esto de que vos no te estás moviendo. Y en el momento en que dijiste, me voy a mover, viene el ataque de pánico de decirte, estás viva, todas tus partes funcionan bien, listo, móvete. Y la persona que hace el ego, ay no, ahora tengo ataques de pánico, porque me dijeron, tengo un síntoma. ¿Sí? El doctor me dijo, como no tiene idea qué le pasó, te tiene que decir algo, porque ellos también tienen su ego y tienen que darte un diagnóstico. No sé si los que hayan conocido estar en el hospital se dan cuenta cómo le buscan la vuelta, hasta que ellos se quedan tranquilos cuando tienen por ahí. Ya sabemos lo que tenés. Sí, tenés esto, ¿viste? Lo estoy contento porque es para su ego, es re malo no saber qué tenés. ¿Se entiende? Y tienen que encontrarle una falla a un cuerpo que tiene 80.000 millones de años de evolución y que ha vivido 80.000 millones de años sin medicina y sin farmacéutica. ¿Cómo hicimos para llegar ahí? ¿Se entiende? Es una locura. No está loco el cuerpo. Es la mente la que enferma el cuerpo. Este es el mono loco. ¿Se entiende? El incoherente. Este es el que te enferma. ¿Sí? Este que después produce emociones.
que no gestionamos. Bueno, entonces acecharse es acechar esas costumbres. Estas entidades tienen circuitos siempre iguales. Pienso lo mismo, genero la misma emoción, hago la misma acción. Ese es el circuito. Pensamiento, emoción, acción. Pensamiento, emoción, acción. Por eso la muerte te dice movete. Cuando vos te moves distinto, generas una situación diferente en tu vida. Hiciste algo diferente ese día, ¿no? Puede decir, sí, nos contó, no, que no sabía si cerrar de vuelta el negocio, y dijo algo, no, lo voy a hacer, algo diferente de lo que pensaba antes. Está generando una nueva situación en su vida. ¿Se entiende? Esa situación va a generar una nueva emoción. Esa nueva emoción puede atraer otro tipo de pensamiento. O sea, en el momento en que estoy cambiando mi acción, estoy cambiando mi pensamiento también. ¿Qué tipo de acción estoy haciendo? Una acción para valorarme, para quererme, ¿sí? Entonces voy a generar ese pensamiento, porque estoy generando esa emoción en mí. Eso es acecharse. ¿Se entiende? Encuentro cuáles son mis costumbres. Me voy a casar, voy a ver. Y entonces ahí, de vuelta estamos hablando de estar en este estado de alerta. Una cosa que hace de que tu mente también se calle es tener el pensamiento de ¿cuál va a ser mi próximo pensamiento? Y cierren los ojos, ¿sí? Cerramos los ojos y digamos, ¿cuál va a ser mi próximo pensamiento? Y quédense como si fuera un gato esperando el pensamiento. ¿Cuál va a ser mi próximo pensamiento? Y quédense esperando. A ver, ¿qué va a salir? ¿Ah? Demoró un ratito, ¿no es cierto? Se creó un pequeño silencio ahí, ¿no? Cuando dijimos, ¿cuál va a ser el próximo pensamiento? Y cierro los ojos, ¿cuál va a ser mi próximo pensamiento? Me quedo en este estado de alerta como si fuera que el gato está esperando que el ratón salga. ¿Sí? Ese es el estado. Porque muchas veces dicen, ¿cuál es el estado de meditación? ¿Es un estado donde estoy redormido, flasheando cosas? No. ¿Sí? Es un estado de alerta de ese tipo, ¿no? Como estoy presente, esperando el ratón que salga. Por eso soy un cazador. Caso estos personajes, estoy ahí esperando. Cuando surge, veo cuáles son sus costumbres, qué es lo que siempre dice, qué es lo que siempre hace, cómo siempre se siente. Puedo acecharme haciendo acciones diferentes que generen nuevos pensamientos. ¿Sí? Entonces, ahí está también la idea de la muerte. Muy bien. Vamos a ver entonces ahora lo que vamos a tratar de hacer. Primero vamos a tratar de liberar toda esta energía, ¿no es cierto?, que viene del pasado, para que tengamos la fuerza y la energía para llevar toda nuestra atención a donde le decíamos, al punto de encaje de no compasión, ¿sí? Entonces vamos a tratar de llegar a ese punto de encaje ahora. ¿Y qué pasa? Es una práctica, chicos, ¿sí? Al principio puede no salir, ¿sí? Y va a venir una vocecita, que es la vocecita manita, que dice, esto es muy difícil, él nunca me va a salir, ¿se entiende? No le demos bolilla a eso, esto es una práctica. ¿Ah? Entonces, hay distintas formas. Uno lo puede hacer en movimiento, o sea, puede haber cosas que a vos en movimiento te lleve a ese estado, entonces podés utilizarla. Pero no, ahí serías como presa de siempre tener esa situación para callar tu mente. Por ejemplo, yo escalo en roca, ¿no? ¿Ustedes saben por qué a la gente le gusta escalar en roca? ¿Vos sabés por qué te gusta estar a 300 metros de altura con una soguita chiquita así? Y lo único que tenés son tus manos, porque no podés pensar. ¿Sí? La mente, cuando hay una situación de vida o muerte, hace así. ¿Se entiende? Se hace a un lado. Entonces por eso es que a la gente le gustan los deportes extremos. Es por eso que vos vas a escalar. Vas a escalar porque no podés estar pensando en tu pareja, no podés estar pensando en tu situación económica, en tu situación emocional. Estás vos, la roca y tu vida. ¿Sí? Es la muerte. Y eso te da una sensación de placer que la gente después se vuelve adicta a eso. Pero es porque se están llevando todo el tiempo, están haciendo que su diálogo interno se calle por traer la muerte a su vida. Tiene esta situación extrema que hace de que todos tus sentidos estén
al máximo y puedes sentir cada músculo, cada cosa que está pasando. Y es una sensación hermosa, pero que la puedes generar sin eso también. No hace falta que estés haciendo cosas extremas y poniendo tu vida en riesgo, ¿no es cierto?, para callar tu diálogo interno. Pero es por eso que lo hacemos. Porque me preguntan por qué lo hacen. Y cuando lo empiezan a hacer la gente no entiende por qué vas a escalar, por qué haces esto. Pero es porque te hace sentir que se calla, no hay problemas ahí. ¿Sí? Porque los problemas los genera la mente. Y eso es muy importante saber. Cuando yo estoy viviendo un problema, tengo que respirar y decir, ¿qué está pasando ahora mismo? ¿Sí? ¿Qué está pasando en este instante? En este instante estoy en un seminario, estoy sentado en una silla, está afuera unos pájaros, está lloviendo, estoy tomando un mate, estoy sintiendo el mate, ahora no hay ningún problema. ¿Sí? Pues hay un libro que dice, el problema es que no hay problemas. ¿Sí? El problema es que no hay problemas. En realidad tenés cosas para solucionar o para aceptar. O sea, ¿qué puedo hacer ante esto? Puedo hacer una acción, listo, me estoy moviendo, ¿vale? O lo puedo dejar así, y lo puedo aceptar. Como sea, el problema se acaba. Ya no le doy energía al personaje. ¿Se entiende? Entonces eso también me ayuda mucho, esa puerta de decir, ¿qué está pasando ahora? En este momento, cuando vos estás en estos personajes mentales, ¿no? Que tú estás hablando y que estás con la emoción y vos traes esa palabra. Puedes decir, ¿qué está pasando en este momento? Cerrar los ojos y sentir qué te está pasando en este momento. En el aquí y en el ahora, ¿qué está pasando? Por ejemplo, Eckhart Tolle despertó con eso nomás. ¿Conocen Eckhart Tolle? ¿Conocen todo Eckhart Tolle? ¿No? Eckhart Tolle es un maestro espiritual. ¿Sí? Es una persona iluminada. O sea, una persona que despertó, por decirlo así. Hay algunos iluminados en el mundo, está Eckhart Tolle, bueno, hay muchos, Moji, son personas que están ya iluminadas y que hablan de ese estado. Pero no es como que no tienen la misma energía que yo, por ejemplo. Yo tengo otro tipo de energía, no estoy iluminado. O sea, estas personas ya están viviendo eso. ¿Sí? Un Buda, ¿sí? Hay muchos de estos en el mundo. Eckhart Tolle es uno de ellos. Y es muy loco de Eckhart Tolle, porque Eckhart Tolle vivía grandes depresiones. Era un tipo depresivo, era un tipo muy depresivo, que miren cómo él despierta, ¿no? Él primero va a la facultad de Londres, ¿sí? Porque él pensaba de que si él conocía todo lo de la mente, ¿sí? Iba a poder tener felicidad en su vida. Esa era su idea, ¿no? Entonces fue a estudiar filosofía a Londres. Creo que era filosofía, una materia re difícil. Entonces él admiraba a sus profesores que sabían tanto, que conocían tanto, y pensaba de que ellos eran felices porque conocían tanto, porque tenían mucha mente. Y es muy loco porque él iba en el tren y ve a una mujer que está hablando consigo misma, como retándose, y hablaba para sí misma. Se contestaba y nadie se quería acercar a esa mujer. ¿Se entiende? Porque dice, está loca. Entonces se baja del tren y esta mujer baja en el mismo lugar que él. Entonces la iba viendo cómo hablaba consigo mismo, ¿no? Y le llamó la atención este diálogo que tenía, y de repente entra a la facultad, ¿no? Y se va como a dar una clase, algo así, le llama la atención. Dice, ¿cómo puede ser que esta persona sea una persona de la facultad? Y entonces entra al baño, empieza a lavarse las manos y dice en voz alta, espero no terminar como ella. Y ahí tomó conciencia de que en realidad todos estamos bla, 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 bla. Solamente que no lo hacemos en voz alta. ¿Se entiende? Pero si vos tuvieras... Claro, si vos estás hablando, si vos estás todo el tiempo hablando todo lo que estás pensando, te creerías loco. Hay una película que se llama La invención de la mentira. ¿La vieron esa? Es una película muy rara, en donde es un mundo donde nadie miente y todos dicen lo que piensan. ¿No es cierto? Y es impresionante porque te parece la película que están todos locos, pero es realmente lo que está pasando. Uno piensa una cosa, dice otra cosa y hace otra cosa. ¿Se entiende? Eso es locura. Eso es locura, incoherencia. Nosotros somos el único animal que nos asesinamos mutuamente. Eso es locura completa. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasa?
ve todo esto y después como a la semana llega a la facultad y resulta que su gran ídolo profesor se había suicidado. Y entra en una depresión terrible. Y en el medio de la depresión, él tiene un pensamiento que dice, estoy harto, ya no me soporto a mí mismo. ¿No? Entonces él dijo que le sorprendió ese pensamiento, porque dice, o sea, ¿quién soy? ¿Soy dos? ¿Quién es el que está harto y quién es el mí mismo? ¿No es cierto? ¿Quién es el que está harto y quién es el mí mismo? Y se durmió con ese pensamiento, ¿no? Con este pensamiento, esta toma de conciencia de que había dos, uno que era él y otro que estaba harto. ¿Se entiende? Entonces, por eso muchas veces cuando vos estás, ya no sabes quién sos, estás ahí de iluminarte. ¿Se entiende? Porque no hay identificación, ya no sé qué sos, ya no me banco, bien, perfecto, ya estás ahí, estamos cerca, ¿sí? Estamos cerca de la iluminación, estamos cerquita, un pasito más y ya llegamos, ¿se entiende? Porque ya no hay identificación. Y prevención, porque ahí hay donde me entrego. Es ahí donde te entregas, que es lo que me entrego, que es la puerta, ¿no es cierto? Una de las puertas de llegar es la entrega, ¿sí? Bueno, ya no banco más, me entrego a esta situación y de repente la situación se soluciona. Es una de las formas, ¿se entiende? Bueno, entonces él despierta y todo lo que ve, lo ve con muchos colores, lo ve con diferente y estuvo muchos meses en un estado que él no entendía que era un estado de iluminación. Y tuvo 2 años sin tener relaciones, sin tener empleo, simplemente se sentaba en el banco de una plaza a maravillarse con lo que estaba pasando. ¿Sí? Y la gente venía y le preguntaba, quiero lo que usted tiene, démelo, dígame cómo llegar, ¿no? Y él empezó ahí a hablar de su camino. Y él se basa en el ahora. ¿Qué está pasando ahora? En el poder de la ahora. Ese libro que se llama El poder de la ahora. ¿Sí? Es fantástico. Yo he ido a conferencias de él y su presencia ya te pone en ese estado. Su presencia ya te pone en ese estado. Está él ahí dando la conferencia y vos estás acá y ya entraste en el estado de él. Es como si una persona estuviera en el cielo y te estuviera mandando como un WhatsApp, che, loco, está re bueno acá en el cielo, ¿se entiende? Pero él mismo habla de todo eso. Por eso habla lento, para no perder su estado de iluminación. Él habla lento. Bien, entonces, esa es la idea. ¿Ah? La idea del Camino del Guerrero es que nos ayude a nosotros a llegar a estos estados, ¿sí? Sabiendo que lo que nos impide es la mente y sus identificaciones. Pero ya vimos de dónde viene la mente, que nuestra mente no es nuestra mente, es una mente heredada, es una mente que aprendió a pensar, que aprendió a hacer de esa manera, y que todas estas entidades, o que Edgar Tolle le llama cuerpos del dolor, ¿sí? Es decir, yo tengo un cuerpo del dolor, por ejemplo, de ira, y voy a llamar a una persona que va a ser justa para despertar mi cuerpo del dolor. Entonces nuestra pareja lo que hacemos es alimentar nuestro cuerpo del dolor. Entonces tenemos momentos en que estamos muy bien, pero después, ya cuando el cuerpo del dolor no se alimentó, ¿sí? No tuvo su alimento, ya empieza a hostigar al otro cuerpo del dolor de la otra persona para que se despierte, me maltrate y mi cuerpo del dolor del maltrato se sienta ya, tenga su cuota de alimentación, ¿no? Su cuota alimentaria de desvalorización, y una vez que ya pasó, ya se alimentó el cuerpo del dolor, y ahora nos queremos de vuelta, nos queremos entre paréntesis, ¿se entiende? Entonces son los cuerpos del dolor. Eckhart Tolle, por ejemplo, habla de lo mismo que te estoy hablando yo, nada más que le dice cuerpo del dolor, y vos tenés que, él dice lo mismo, vos tenés que estar presente con el cuerpo del dolor y amarlo y abrazarlo. Moji, otro maestro espiritual, también dice que a su cuerpo del dolor o a su identificación él las abraza, como si fuera un niño que está haciendo una pataleta. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? ¿Ah? Te agarra una rayeta, estás haciendo una pataleta. A mí no me sale, estás haciendo una pataleta. Es que yo soy un tonto, me estás haciendo una pataleta. Es que a mí siempre me sale mal, que a mí siempre me desvalorizan. Es una pataleta que estás haciendo como un niño. No estás teniendo, claro, no estás teniendo esa madurez emocional. Por eso es como un niño que lo tengo que amar. ¿Se entiende? Entonces, el foco tiene que estar puesto ahí. El foco tiene que estar puesto ahí. Pero me voy a acechar. El camino del guerrero es un camino, digamos, más que habla de este tipo de cosas, un poquito más
¿cómo decirlo? A mí me emocionó más, es como mi tipo de camino, ¿no? Por más que a mí me encante cómo habla de Eckhart Tolle, me encanta cómo habla Moji, mi camino es diferente, como el camino del guerrero, que sigue siendo lo mismo. Nomás lo que hacemos nosotros, a eso le decimos echarnos, ¿no? Le llamamos echar estos personajes, ¿no? Vemos de dónde vienen, ¿sí? Porque esa es la diferencia. Por ejemplo, es muy difícil, a no ser que seas un Eckhart Tolle o un Moji, que ellos hayan podido desprenderse de todo eso tan rápido por una situación de muerte. ¿Se entiende? Que eso también ilumina a las personas en situaciones de muerte, en donde hay una pérdida completa. Hay personas que mueren y después nacen de vuelta y nacen sin ego. Es decir, tuvieron una experiencia de muerte y después revivieron y ya no tienen ego porque ya se murió. ¿Se entiende? Entonces están como iluminados y ven el mundo así de una manera diferente. Lo que buscamos con el camino del guerrero es que si no tenemos ese tipo de energía para llegar ahí, la buscamos a través de este acecho, ¿no? De ver de dónde viene esta mente, hago actos psicomágicos, me libero de todos estos programas inconscientes, más la historia personal, saber que no tengo que estar contando mi historia, ¿sí? Limpiar mi historia personal y trabajar mi importancia personal. Cuando vos ya te mueves entre guerreros, ya hablas de esa manera, ¿no? Decís, che, y no, esto es importancia personal, aquello es importancia personal. Pasó en uno de los grupos que hubo un error ortográfico con un certificado, reofendido. 2 personas del grupo reofendidos por el certificado y no entendieron el módulo 4, que es trabajar tu importancia personal. Porque creen que van a ser buenos decodificadores si tienen el papel bien escrito. Si tienen el papel pero está mal escrito, es un objeto.